Esto pasó hace 5 años. Estaba conduciendo de vuelta a casa después de visitar a mi familia. Eran las 3 de la mañana y la carretera estaba completamente desierta. Un cementerio antiguo se extendía a ambos lados, sin una sola luz visible en kilómetros. La vi en mi rango de visión desde lejos. Una mujer vestida de blanco, de pie en el arcén, haciendo dedo. Mi primer instinto fue parar. Estaba sola en medio de la nada. Necesitaba ayuda. Pero algo me hizo desacelerar sin llegar a detenerme. Cuando pasé junto a ella, la miré. Y ella me miró. El silencio se volvió ensordecedor. Sus ojos no reflejaron la luz de mis faros. Su expresión era completamente neutra. No de alivio por ver un coche, no de frustración porque no paré. Nada. Como una máscara. Seguí conduciendo. Miré por el retrovisor. Ella seguía de pie, inmóvil, mirando en mi dirección. 1 kilómetro después, la carretera hizo una curva. La perdí de vista. 10 minutos después, la volví a ver. La misma mujer. El mismo vestido blanco. La misma posición exacta en el arcén. Pero estaba 20 kilómetros más adelante. Era imposible. Nadie puede recorrer esa distancia a pie en 10 minutos. Esta vez no desaceleré. Pasé a toda velocidad. Y mientras pasaba, ella sonrió. Una sonrisa demasiado amplia. Con demasiados dientes. Vi su mano levantarse en un saludo lento mientras la dejaba atrás. Conduje sin parar hasta un área de servicio iluminada. Me quedé ahí hasta el amanecer. Cuando finalmente volví a la carretera, no había nadie. Llegué a casa sin más incidentes. Unos meses después, leí en el periódico sobre un conductor que había desaparecido en esa misma carretera. Su coche fue encontrado en el arcén, con el motor en marcha y la puerta del conductor abierta. Como si hubiera parado para alguien. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. El martes, 15 de marzo lo viví 2 veces. No estoy hablando de déjà vu. Hablo de vivir literalmente el mismo día 2 veces, con total conciencia de que ya lo había vivido. Era una noche de verano. Me desperté normal. Desayuné lo mismo de siempre. Fui al trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina para despedirme. Recortes de presupuesto, dijo. Volví a casa en shock. Me dormí a las 11, pensando que mi vida se había derrumbado. Me desperté. Era martes, 15 de marzo. El mismo desayuno estaba sobre la mesa. La misma ropa en mi silla. Mi teléfono mostraba la misma fecha. Pero yo recordaba todo lo que había pasado ayer. Fui al trabajo con un nudo en el estómago. A las 10 en punto, mi jefe me llamó a su oficina. Las mismas palabras exactas. El mismo tono. Pero esta vez, antes de que terminara, le hice una pregunta que cambiaba todo. Le propuse una alternativa que se me había ocurrido la noche anterior. Funcionó. No me despidieron. Volví a casa intentando racionalizar lo que había pasado. ¿Un sueño premonitorio muy detallado? ¿Un episodio psicótico? Decidí anotarlo todo en un cuaderno, con cada detalle que recordaba del primer martes. Esa noche, mientras escribía, noté algo. En mi escritorio había un post-it que no recordaba haber escrito. Con mi letra,
Decía, es la quinta vez que vives este día. Ninguna de las anteriores funcionó. Esta vez, no vayas a la oficina de tu jefe. Firma, tú mismo. Una sensación de pánico me invadió. No escribí esa nota. No recuerdo ningún otro martes. Pero ahí estaba, con mi letra, prediciendo exactamente lo que pasó. ¿Cuántas versiones de mí han vivido este día? ¿Cuántas fallaron? Han pasado meses desde entonces. A veces me despierto y reviso la fecha obsesivamente. A veces encuentro notas que no recuerdo escribir. Y siempre me pregunto, si esto me pasó una vez, ¿cómo sé que el día que estoy viviendo ahora es el real? Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Mi abuelo me dejó un cuaderno cuando murió. Estaba lleno de coordenadas geográficas. Cientos de ellas, escritas obsesivamente a lo largo de 30 años. Sin contexto, sin explicaciones, solo números. Por curiosidad, empecé a buscar algunas en Google Maps. La mayoría eran lugares remotos, campos vacíos, montañas, desiertos. Pero algunas coincidían con lugares donde habían ocurrido desapariciones inexplicables. Investigué más. Todas las coordenadas marcaban lugares donde alguien había desaparecido sin dejar rastro. Encontré una carta entre las páginas finales del cuaderno. Mi abuelo explicaba que había dedicado su vida a rastrear los puntos de transferencia. Lugares donde nuestro mundo se adelgazaba, donde era fácil caer al otro lado si no tenías cuidado. Según su teoría, las desapariciones no eran crímenes ni accidentes. Eran personas que habían cruzado sin querer a algún otro lugar. Y él había estado intentando encontrar el patrón, prevenir más desapariciones, quizás encontrar la manera de traer de vuelta a los perdidos. La última coordenada del cuaderno no estaba en ningún lugar remoto. Estaba en mi ciudad. A 3 calles de mi casa. En un callejón que paso cada día camino al trabajo. Se me erizó el vello de los brazos. Fui al callejón. No había nada especial. Paredes de ladrillo, contenedores de basura, una escalera de incendios oxidada. Pero mientras estaba ahí, sentí algo. Como un zumbido bajo la piel. Como si el aire mismo fuera más denso. Vi algo moverse en la pared. No una sombra. La pared misma ondulaba, como agua. Vi una mano asomarse, solo por un instante. Una mano que pedía ayuda. Y entonces todo volvió a la normalidad. No he vuelto a ese callejón. Pero ahora entiendo la obsesión de mi abuelo. Porque sé que hay personas al otro lado. Atrapadas. Y sé que algunos puntos de transferencia están tan cerca de nosotros que podríamos caer en cualquier momento, sin previo aviso. Sin posibilidad de volver. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones.
Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Mi padre murió hace 8 meses. Un infarto repentino. Ni siquiera pude despedirme. Lo más difícil fue vaciar su apartamento, encontrar sus cosas, oler su colonia en su ropa. Pero lo más imposible fue lo que pasó con su teléfono. Encontré su móvil en su mesita de noche. La batería estaba muerta, obviamente. Pero cuando lo conecté para extraer las fotos, tenía un mensaje sin leer. Enviado 3 días después de su muerte. Desde mi propio número. El mensaje decía: «Papá, ¿estás ahí?». Yo nunca escribí ese mensaje. Revisé mi historial de mensajes. No había nada enviado a su número en meses. Pero ahí estaba, en su teléfono, con mi nombre. Intenté convencerme de que era un fallo del sistema. Un mensaje retrasado. Algo técnico. Pero entonces empezaron a llegar respuestas. Mensajes de su número a mi teléfono. «Aquí estoy, hijo. No puedo volver. No abras la puerta». El aire se volvió denso y frío. Di de baja su línea telefónica. Destruí su SIM. Pero los mensajes siguieron llegando. Ahora desde números desconocidos. Siempre decían lo mismo: «No abras la puerta». La noche del aniversario de su muerte, alguien tocó mi puerta a las 3 de la mañana. 3 golpes lentos, espaciados. Exactamente como mi padre solía tocar. Miré por la mirilla pero no había nadie. Recibí un último mensaje esa noche: «Gracias por no abrir». Desde entonces, los mensajes pararon. Pero cada vez que estoy a punto de abrir una puerta, un segundo antes de que mi mano toque la manija, dudo. Porque nunca sabré que estaba al otro lado esa noche. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Todo empezó un invierno muy frío. Mi novia y yo decidimos explorar una casa de campo abandonada. Todos en el pueblo decían que estaba maldita, pero nosotros no creíamos en esas cosas. Qué equivocados estábamos. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando cruzamos el umbral. Un escalofrío recorrió mi espalda. Olía a algo podrido sin razón aparente, pero lo ignoramos. Éramos jóvenes y estúpidos. La casa tenía 3 pisos. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento que se desprendía en tiras. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. El olor a humedad y a algo más que no pude identificar impregnaba todo. Subimos al segundo piso. Mi novia iba delante con la linterna. De repente se detuvo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Yo no había escuchado nada. Pero entonces lo oí, un golpe sordo, rítmico, que venía de arriba. Como si alguien estuviera golpeando el suelo con los pies. Deberíamos habernos ido en ese momento. Pero la curiosidad pudo más. Subimos al 3er piso. Había una única puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta. La luz de la linterna reveló una habitación vacía excepto por una mecedora. Y la mecedora se estaba moviendo sola. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi novia dejó caer la linterna. En la oscuridad momentánea, vi algo que nunca olvidaré, una figura en la esquina de la habitación. No tenía rostro.
Solo una masa oscura donde debería estar su cara. Y estaba mirando hacia nosotros. Corrimos. No sé cómo bajamos las escaleras sin caernos. No sé cómo encontramos la salida. Solo sé que cuando llegamos al coche, mi novia tenía marcas de arañazos en el brazo. Marcas que no estaban ahí antes. Han pasado años desde entonces. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, en las madrugadas, todavía escucho ese golpeteo rítmico. Y cuando miro mi reflejo en el espejo oscuro, juraría que hay algo sin rostro detrás de mí. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Esto pasó hace 5 años. Estaba conduciendo de vuelta a casa después de visitar a mi familia. Eran las 3 de la mañana y la carretera estaba completamente desierta. Un pueblo pequeño en las montañas se extendía a ambos lados, sin una sola luz visible en kilómetros. La vi en mi rango de visión desde lejos. Una mujer vestida de blanco, de pie en el arcén, haciendo dedo. Mi primer instinto fue parar. Estaba sola en medio de la nada. Necesitaba ayuda. Pero algo me hizo desacelerar sin llegar a detenerme. Cuando pasé junto a ella, la miré. Y ella me miró. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sus ojos no reflejaron la luz de mis faros. Su expresión era completamente neutra. No de alivio por ver un coche, no de frustración porque no paré. Nada. Como una máscara. Seguí conduciendo. Miré por el retrovisor. Ella seguía de pie, inmóvil, mirando en mi dirección. 1 kilómetro después, la carretera hizo una curva. La perdí de vista. 10 minutos después, la volví a ver. La misma mujer. El mismo vestido blanco. La misma posición exacta en el arcén. Pero estaba 20 kilómetros más adelante. Era imposible. Nadie puede recorrer esa distancia a pie en 10 minutos. Esta vez no desaceleré. Pasé a toda velocidad. Y mientras pasaba, ella sonrió. Una sonrisa demasiado amplia. Con demasiados dientes. Vi su mano levantarse en un saludo lento mientras la dejaba atrás. Conduje sin parar hasta un área de servicio iluminada. Me quedé ahí hasta el amanecer. Cuando finalmente volví a la carretera, no había nadie. Llegué a casa sin más incidentes. Unos meses después, leí en el periódico sobre un conductor que había desaparecido en esa misma carretera. Su coche fue encontrado en el arcén, con el motor en marcha y la puerta del conductor abierta. Como si hubiera parado para alguien. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Vivo en un edificio de 8 pisos.
Conozco a casi todos mis vecinos de vista. Pero durante 6 meses, tuve un vecino en el 4B que no existía. O que solo existía para mí. Se llamaba Roberto. Un hombre de unos 60 años, pelo canoso, siempre vestido de manera formal. Lo veía cada mañana en el ascensor. Buenos días, ¿qué tal? Comentarios sobre el tiempo. Conversaciones normales de vecinos. Un día mencioné a mi pareja que Roberto del 4B había comentado algo gracioso. Mi pareja me miró confundida. ¿Roberto del 4B? Ese apartamento ha estado vacío desde que nos mudamos aquí. Me reí pensando que era una broma. No lo era. Pregunté al portero. Según él, el 4B estaba vacío desde hace 2 años, esperando remodelación. Pregunté a otros vecinos. Nadie conocía a ningún Roberto. Algunos ni siquiera sabían que existía un 4B. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al día siguiente, esperé en el vestíbulo. Vi a Roberto entrar, caminar hacia el ascensor, sonreírme y subir. Lo seguí. Bajó en el 4.º piso. Caminó hacia el 4B. Sacó unas llaves. Abrió la puerta. Y desapareció. No, entró al apartamento. Desapareció. Un instante estaba ahí, al siguiente no había nadie. La puerta estaba cerrada. Cuando toqué, nadie contestó. El portero subió conmigo con las llaves maestras. El apartamento estaba completamente vacío. Polvo acumulado. Telarañas. Nadie había vivido ahí en años. Nunca volví a ver a Roberto. Pero a veces, cuando paso por el 4.º piso, escucho ruidos en el 4B. Pasos, conversaciones amortiguadas, música antigua. Y una vez, solo una vez, escuché mi nombre. En la voz de Roberto. Pidiéndome que entrara. No entré. No entraré. Pero cada día reviso que mis llaves no incluyan ninguna extra. Porque tengo miedo de que un día encuentre la llave del 4B en mi bolsillo, sin recordar cómo llegó ahí. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Mi abuelo me dejó un cuaderno cuando murió. Estaba lleno de coordenadas geográficas. Cientos de ellas, escritas obsesivamente a lo largo de 30 años. Sin contexto, sin explicaciones, solo números. Por curiosidad, empecé a buscar algunas en Google Maps. La mayoría eran lugares remotos, campos vacíos, montañas, desiertos. Pero algunas coincidían con lugares donde habían ocurrido desapariciones inexplicables. Investigué más. Todas las coordenadas marcaban lugares donde alguien había desaparecido sin dejar rastro. Encontré una carta entre las páginas finales del cuaderno. Mi abuelo explicaba que había dedicado su vida a rastrear los puntos de transferencia. Lugares donde nuestro mundo se adelgazaba, donde era fácil caer al otro lado si no tenías cuidado. Según su teoría, las desapariciones no eran crímenes ni accidentes. Eran personas que habían cruzado sin querer a algún otro lugar. Y él había estado intentando encontrar el patrón, prevenir más desapariciones, quizás encontrar la manera de traer de vuelta a los perdidos. La última coordenada del cuaderno no estaba en ningún lugar remoto. Estaba en mi ciudad. A 3 calles de mi casa. En un callejón que paso cada día camino al trabajo. Se me erizó el vello de los brazos. Fui al callejón.
No había nada especial. Paredes de ladrillo, contenedores de basura, una escalera de incendios oxidada. Pero mientras estaba ahí, sentí algo. Como un zumbido bajo la piel. Como si el aire mismo fuera más denso. Vi algo moverse en la pared. No una sombra. La pared misma ondulaba, como agua. Vi una mano asomarse, solo por un instante. Una mano que pedía ayuda. Y entonces todo volvió a la normalidad. No he vuelto a ese callejón. Pero ahora entiendo la obsesión de mi abuelo. Porque sé que hay personas al otro lado. Atrapadas. Y sé que algunos puntos de transferencia están tan cerca de nosotros que podríamos caer en cualquier momento, sin previo aviso. Sin posibilidad de volver. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Mi padre murió hace 8 meses. Un infarto repentino. Ni siquiera pude despedirme. Lo más difícil fue vaciar su apartamento, encontrar sus cosas, oler su colonia en su ropa. Pero lo más imposible fue lo que pasó con su teléfono. Encontré su móvil en su mesita de noche. La batería estaba muerta, obviamente. Pero cuando lo conecté para extraer las fotos, tenía un mensaje sin leer. Enviado 3 días después de su muerte. Desde mi propio número. El mensaje decía: «Papá, ¿estás ahí?». Yo nunca escribí ese mensaje. Revisé mi historial de mensajes. No había nada enviado a su número en meses. Pero ahí estaba, en su teléfono, con mi nombre. Intenté convencerme de que era un fallo del sistema. Un mensaje retrasado. Algo técnico. Pero entonces empezaron a llegar respuestas. Mensajes de su número a mi teléfono. «Aquí estoy, hijo. No puedo volver. No abras la puerta». Una angustia inexplicable me paralizó. Di de baja su línea telefónica. Destruí su SIM. Pero los mensajes siguieron llegando. Ahora desde números desconocidos. Siempre decían lo mismo: «No abras la puerta». La noche del aniversario de su muerte, alguien tocó mi puerta a las 3 de la mañana. 3 golpes lentos, espaciados. Exactamente como mi padre solía tocar. Miré por la mirilla pero no había nadie. Recibí un último mensaje esa noche: «Gracias por no abrir». Desde entonces, los mensajes pararon. Pero cada vez que estoy a punto de abrir una puerta, un segundo antes de que mi mano toque la manija, dudo. Porque nunca sabré que estaba al otro lado esa noche. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Esto pasó cuando tenía 19 años. Mi hermano y yo decidimos explorar un centro comercial cerrado.
Todos en el pueblo decían que estaba maldita, pero nosotros no creíamos en esas cosas. Qué equivocados estábamos. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando cruzamos el umbral. Noté una presencia detrás de mí. Olía a algo podrido sin razón aparente, pero lo ignoramos. Éramos jóvenes y estúpidos. La casa tenía 3 pisos. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento que se desprendía en tiras. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. El olor a humedad y a algo más que no pude identificar impregnaba todo. Subimos al segundo piso. Mi hermano iba delante con la linterna. De repente se detuvo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Yo no había escuchado nada. Pero entonces lo oí, un golpe sordo, rítmico, que venía de arriba. Como si alguien estuviera golpeando el suelo con los pies. Deberíamos habernos ido en ese momento. Pero la curiosidad pudo más. Subimos al tercer piso. Había una única puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta. La luz de la linterna reveló una habitación vacía excepto por una mecedora. Y la mecedora se estaba moviendo sola. Noté una presencia detrás de mí. Mi hermano dejó caer la linterna. En la oscuridad momentánea, vi algo que nunca olvidaré, una figura en la esquina de la habitación. No tenía rostro. Solo una masa oscura donde debería estar su cara. Y estaba mirando hacia nosotros. Corrimos. No sé cómo bajamos las escaleras sin caernos. No sé cómo encontramos la salida. Solo sé que cuando llegamos al coche, mi hermano tenía marcas de arañazos en el brazo. Marcas que no estaban ahí antes. Han pasado años desde entonces. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, en las madrugadas, todavía escucho ese golpeteo rítmico. Y cuando miro mi reflejo en el espejo oscuro, juraría que hay algo sin rostro detrás de mí. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos.